Amada Iglesia de Dios, paz. Nuestros hermanos que a buena hora nos hicimos presentes, yo sé que nos sentimos contentos, ¿verdad? Agradecidos con nuestro Dios. Pues qué bueno, hermanos, que Dios nos guardó durante estos días, de esta semana, guardó nuestra salida y nuestra entrada. Sintámonos bienvenidos, llenos de gozo. No hay otro lugar mejor que el seno de la amada Iglesia de Dios. Así también a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, reciban un caluroso saludo de paz, ¿verdad, hermanos? Porque allá en sus casitas, allí quietecitos, ellos les gusta estar observando y escuchando el mensaje, ya que los tiempos así nos lo permiten, hermanos. Vivimos en los tiempos donde la ciencia y la tecnología es tan sofisticada que de nuestro hogar podemos recibir el mensaje de nuestro Dios. Así, carísimos hermanos, pues seamos bienvenidos cada uno por nombre. Para dar inicio a esta reflexión, les ruego, les suplico que doblen rodillas junto conmigo. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Dios misericordioso, Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, invocamos su nombre desde las partes más bajas de la tierra, Señor. Pero aquí está su pueblo, Padre mío, agradecido. Aquí está su iglesia, bendito Dios, postrado, Señor, dando gracias, confesando, Señor, haciendo todo lo que usted nos demanda en este santo día. Gracias por reservar la vida, Señor, el aliento, el soplo. Padre bueno, hasta aquí podemos sentirnos agradecidos, así como dijo aquel profeta del ayer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así, Padre bueno, creemos que en lo sucesivo de nuestras vidas, usted será nuestro ayudador, porque estamos sustentados, Señor, por su Espíritu. Moramos bajo las alas, Señor, Padre mío, esas alas poderosas, y allí estamos confiados, Señor, que nada ni nada, Señor, nos separará de su amor santísimo. Así en esta mañana le ruego, sublime Padre, se quede con nosotros desde el principio hasta el final. Que todo pensamiento malsano, Señor, quede fuera de nuestra mente y de este lugar. Que en este lugar reine la paz y la tranquilidad, Señor. Que la dulce comunión de su Santo Espíritu sea quien gobierne en nuestros corazones. Por este humilde servidor ruego, Señor, que me dé palabra, Señor, palabra verdadera, Señor, palabra fiel, Señor, que es nada más, soy un repetidor de sus arcanos divinos. Padre bueno, úseme conforme a la medida de fe que un día usted me dio, Señor. Padre bueno, que todo, Padre mío, pues pueda salir bien en este día, Señor. Esta jornada espiritual pueda ser grata delante de sus divinos ojos. Padre mío, ayúdeme a ser decoroso, Señor, a ser prudente en mis palabras para dirigirme a su amada iglesia. Esta iglesia que un día usted compró con su sangre preciosa. Santísimo Dios, en sus manos nos ponemos para que usted tome control de todo. Se lo ruego y se lo suplico, amparándome en los méritos inagotables de su Hijo amadísimo, nuestro glorioso y Salvador Jesús. Amén, Señor. Amada Iglesia de Dios, así como de pie, así como estamos, vamos a tomar nuestras Sagradas Escrituras y vamos a leer, hermanos, el tópico que en esta mañana vamos a examinar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Haciendo uso de nuestra Sagrada Escritura, leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 9 hasta el 19. Tomemos la lectura, hermanos. ¿Cómo se titula el tema de esta mañana? El misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Vamos a endosarlo, ¿verdad? Aunque dice el misterio de las 7 estrellas, ¿verdad? Pero ahí encontramos también el misterio de los 7 candeleros y las 7 estrellas. Leamos Apocalipsis 1, 9 al 19. Yo, Juan, amén, hermanos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él me puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Tomemos nuestro asiento, carísimos hermanos. Y vamos a considerar, hermano, a reflexionar lo que nos dice esta hermosa profecía, la cual, hermano, fue revelada en el año 95 al 96 por medio de aquel apóstol llamado Juan. Le llaman teólogo, ¿verdad? Pero él no era teólogo, él era apóstol, hermano, de Jesús. Ahora bien, hermano, dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos. ¿Qué estaba haciendo ahí el apóstol, carísimos hermanos? Estaba preso. ¿Estaba qué, hermano? Desterrado. Esa es la palabra, ¿verdad? Allí él, hermano, después de ser torturado, del año 95, dijimos, al 96, corría el primer siglo de cristiandad. Y fíjese, hermano, que este apóstol estaba ahí por el testimonio de Jesús. Primeramente, él había sido, hermano, podemos decir, flagelado. A él, hermano, le hicieron torturas. Según la historia narra que lo metieron dentro de un recipiente de asfalto hirviendo. Y allí, hermano, lo torturaron. Haberlo después flagelado, hermano, no le quitan la vida, pero sí lo destierran a aquella isla solitaria llamada Patmos, una isla rocallosa. Y allí queda como abandonado, ¿verdad? Así parece, pero el eterno Dios estaba con él, hermanos, ¿verdad? Porque era un santo varón de Dios. ¿Qué pasaba con los demás apóstoles, hermanos? Sí, años anteriores, hermanos, a él ya habían sido muertos por el testimonio de Jesucristo. El apóstol Pedro, el apóstol Juan y los demás apóstoles habían ya terminado su obra. Mire, por eso la palabra dice: bienaventurados los que mueren en Cristo Jesús, porque ellos han cesado de trabajar, pero sus obras siguen con ellos, ¿verdad, hermanos? El último apóstol que aparece es el apóstol Juan. Este apóstol era tan cercano al Señor Jesús. Dice que cuando se reunían, como a veces nosotros nos reunimos, ¿verdad?, a la hora de saborear esos alimentos, el apóstol
Dice que se recostaba en el regazo de ¿quién, hermanos? De Jesús. Y allí el Señor contaba sus anécdotas, les hablaba del reino de Dios. Y aquel apóstol Juan, que se sabe que era el más jovencito de todos, ¿verdad? Dice que se recostaba en el pecho del divino maestro. Qué dicha más grande, ¿verdad, hermanos? Pero qué suerte que corrieron. Todos murieron por el testimonio de Jesús. Mire, y sus nombres están escritos en el libro de ¿qué, hermanos? En el libro de la vida. Y cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo, dice, resucitarán. ¿Qué, hermanos? Primero, triunfantes, ¿verdad? Vencieron al poder de ¿qué, hermano? De aquel poder del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo no tuvo fuerza sobre ellos, porque así dijo Jesucristo, ¿verdad? Dijo en su mensaje que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre el poder de la iglesia, sobre el poder de Cristo. Ahora veamos a Juan allí cuando dice: yo, Juan, vuestro hermano copartícipe de vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Pasmos por el testimonio y la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día fue que recibió el testimonio Juan, hermanos? Hermanitos, ¿qué día era? ¿Sería un primer día de la semana? Era el día del sábado, ¿verdad, hermano? Ese día, hermano, él estaba y oyó aquellas voces que le hablaban que eran del Hijo de Dios. Y yo estaba en el Espíritu del Señor y detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fue fuerte la voz que oyó, carísimos hermanos. Mire, y decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las 7 iglesias, hermanos. Sí. Las 7 iglesias, las cuales, hermanos, eran guiadas del Espíritu de Dios. Y en el objetivo de esta lección, muy hermosa por cierto, encontramos el objetivo, hermanos. Quiero darle lectura. Dice así: objetivo, identificar cuál es el mensaje que tiene Dios para su pueblo amado a través del mensaje de las 7 iglesias. Y aquí sí entramos también nosotros, hermanos. Porque aunque seamos cristianos del último tiempo, hermanos, estamos viviendo la última parte de la dispensación de la gracia. ¿Por qué decimos la última parte? Porque ya tiene varios siglos de que este mensaje se está dando, hermanos. Y gracias a Dios que nosotros pudimos encontrar el favor de Dios, y es como estamos en esta mañana. El mensajero celestial, quien fue nuestro Señor Jesús, le habla al apóstol Juan, y luego a través de un ángel, y le dice que escriba las cosas que ha visto en la revelación que Dios le dio. Ahora el objetivo dice: identificar cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo. ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo nosotros? ¿Qué recibimos nosotros de esta lección? ¿Qué pudimos encontrar en la lectura en esta semana que desocupamos el tiempecito, que nos detuvimos a ver la escuela? ¿Cómo estoy yo delante de mi Dios? ¿A qué iglesia me parezco yo en lo personal? Porque si el Señor mandara un día un mensaje destinado a esta amada iglesia, de la Iglesia de Dios Central en San Salvador, ¿cuál sería el mensaje? ¿Sería global, hermanos? ¿O será en lo personal? ¿Cómo nos habla el Señor? Muchas veces nos habla en lo personal. ¿Cómo estoy yo viviendo delante de Dios? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi deseo? Dios nos conoce, hermanos. A cada uno en lo personal, y de Él no nos podemos esconder. En el tiempo, hermanos, de estas épocas de esta iglesia,
Habían más iglesias en los contornos. Desde el aspecto geográfico, habían muchas nominaciones, muchos grupos, muchas iglesias, pero solo fueron 7 a las que Dios les mandó el mensaje y que vieran en sí el comportamiento que cada iglesia estaba llevando. Hermano, y el mensaje primeramente llega al ángel de la iglesia. La palabra dice, tal es el profeta, tal es el pueblo. ¿Verdad que sí, hermanos? Gracias, hermanita. Eso es así. Primeramente Dios se refiere al ángel de la iglesia, los guías espirituales. Hermano, Dios nos enseña a mantener la templanza, a mantener la enseñanza. Y aunque otras nominaciones hablen otras cosas, nosotros tenemos que creer como dice la palabra del Señor, porque todo eso se estuvo dando ya en los tiempos de esta dispensación. No me voy a extender tanto, hermano, porque después el tiempo nos apremia. Quiero que pasemos al texto, hermanos, al versículo de memoria, ¿verdad? Porque es bonita la predicación. Pero también ustedes tienen que participar como iglesia, hermanos, ¿verdad? Yo sé que en la noche sacamos el tiempecito para leer el verso de memoria. Y yo sé que muchos hermanos hasta se ponen a apuntar el versículo para memorizarlo, ¿verdad? Y esa es buena clave, hacerlo, hermano. Cuando no lo podemos memorizar, decimos escribirlo una vez y otra vez y vemos en qué hemos fallado. Hasta que lo logramos escribir de memoria, hoy sí me lo puedo, decimos, ¿verdad que sí, hermanos, verdad? Más cuando ya estamos mayores, nos cuesta tener esa retención, hermanos. Sí, hermanos. Vamos a ver el verso de memoria. Es bastante largo, ¿verdad? Amada iglesia de Dios, pasa a todos vosotros. El texto de memoria dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Y el candelero y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Paz. Gracias. Paz, hermano. Paz, hermana. El texto de memoria dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Paz, hermano. Paz, hermano. Paz, hermanos. Voy a tratar de decirlo, hermanos. El misterio de las 7 iglesias que has visto el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias, según Apocalipsis 1, versículo 20. Paz, hermanos. Paz, hermano. Paz, hermanos. El verso de memoria dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros que has visto, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, según Apocalipsis 1:20. Paz, hermano. Paz, hermano. Paz, amada iglesia, dice Paz, así el verso. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Así es. Paz, hermanos. Paz, El verso de memoria dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las estrellas
las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Apocalipsis. Gracias. Amados hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, paz. Paz. El verso de memoria dice a la letra: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son de los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas que has visto. Bueno, lo voy a repetir, hermano, sí. Lo voy a tratar de decir. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Así es. Paz, hermanos. Paz, hermanos. Paz, hermanos. Dice el verso de memoria: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Paz, hermano. Paz, hermano. Amado pueblo de Dios, paz. Paz, hermano. El misterio de las 7 iglesias que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros de oro son las 7 iglesias, son los candeleros de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Paz. Paz, hermano. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. Dice el verso de memoria en Apocalipsis 1:20. El misterio de las estrellas que has visto en mi diestra son y 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahí está. ¿Sí? Sí, así es. Paz, hermanos. Paz, hermana. Voy a intentar decir el verso. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los candeleros son las 7 iglesias, según Apocalipsis 1:20. Paz, hermanos. Paz, hermano. Pasan nuestros hermanos, ¿verdad? Si quedó alguna hermanita con deseo de decirlo, puede todavía, ¿verdad? Hermanos, varones, todos, ¿verdad? El misterio de las 7 iglesias, el misterio de las 7 estrellas que ha visto y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que ha visto las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Así es.
Paz, hermanos. Paz, El hermano. versículo de memoria dice: el misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Paz. Paz. Paz, amada iglesia. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, según Apocalipsis 1:20. Gracias. Bien, ya todos hemos participado, todos los que estamos dispuestos a decirlo. Les ruego y les suplico, se pongan de pie, hermano. Lo vamos a leer todos en voz alta, hermano. Porque entre los varones quizás fuimos tan pocos, vea, los que lo pudimos memorizar, vea. Leámoslo, hermano, juntos. Y recordémoslo, ¿verdad? Esto será una enseñanza para nuestros hijos, nuestros nietos. Decirle qué significa este tema que es profético. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Tomemos nuestro cielo. Ahí está el misterio descifrado, hermanos. ¿Qué es lo que estaba viendo Juan en aquella revelación? Aquellos 7, hermanos, candeleros eran las 7 iglesias, ¿verdad? Y a cada una de ellas fue llevada un mensaje diferente, el uno de que, hermanos, de la otra. Muy diferente, a cada iglesia Dios le manda un mensaje. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles, eran el pastorado dentro de aquella amada iglesia. Y dice que los tenía como, hermano, en su mano, ¿verdad? Diestra. Él tenía el gobierno y él veía cómo estaba funcionando ese ministerio, ese pastorado. Mire, hermano, nosotros estamos en las manos del Señor. Y a veces ignoramos o nos queremos ignorar, pero Dios nos valora y nos mira, hermanos. Mira más allá de nuestros pensamientos para estar parado en este lugar, hermanos. Hay que forzarse y vivir una vida bien equilibrada, hermanos. Al hablar, aún al pensar, hermano, hay que saber dominar esos pensamientos, como decía Pablo. Ruego por las misericordias de Dios que penséis en esto, en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo amable. Si hay alguna misericordia de Dios, en esto pensad, dice. ¿Cómo debemos de pensar, hermano? En que cada vez que nos veamos nos vamos a defraudar. No es así, amado. Dios nos ha llamado para ser hombres piadosos, misericordiosos, nacidos para una nueva vida, como dijo Pablo también, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Ese es el comportamiento de un ángel, de alguien que participe en este lugar, hermanos. Ahora bien, cuando dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Hermanos, primeramente, ¿en quién estaba aquel factor negativo? Aquello que no estaba bien. ¿Verdad? Que estaban en aquellos que tenían la guianza de las iglesias. Ellos estaban fallando. Y si los dirigentes, los líderes cristianos del primer siglo estaban fallando, ¿cómo no pudo haber estado fallando la iglesia? Los guiadores debemos de tener la guianza del Espíritu de Dios, tener visión de Dios, hermanos. Primeramente conocer la palabra y aplicarla primero a nuestra vida y luego a una amada iglesia. Pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. Y vamos a parafrasear algunas de estas iglesias, su comportamiento.
La iglesia apostólica, que se conoce como apostólica, fue la iglesia de Éfeso. Efesios 2:20 dice, edificado, les dijo el apóstol Pablo, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Allí estaba la iglesia edificándose. Ellos no torcían la enseñanza, ellos eran celosos de la enseñanza, la habían recibido de los apóstoles, tal como ellos la habían enseñado. Pero había un factor cuando le manda el mensaje nuestro Señor y le dice, he aquí que has dejado, le dice, tu primer amor, le dice. ¿En qué estaban cayendo, hermanos? Ya andaban fríos, ¿verdad? Las reuniones eran muy pocas. Hermanos, has dejado tu primer amor. Nosotros tuvimos nuestro primer amor en la iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? Yo les haría la pregunta a todos. ¿Estamos fervientes como el primer día, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Seamos honestos. ¿Verdad que estamos dejando nuestro primer amor? Ya no le lloramos al Señor de rodillas. Ya no clamamos como clamábamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será, hermanos? Nos estamos llenando de un conformismo. Y cuando nos conformamos, ya fui bautizado, ya estoy salvo. Ya no necesito leer tanto. Ya no necesito evangelizar. Ya evangelicé a tantos y no se convirtieron. Caemos en el enfriamiento. Ahora bien, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, porque has dejado tu primer amor. Porque esa iglesia había dejado su primer amor, hermanos. ¿Quién me da una idea? Aquí podemos participar todos. Porque esa iglesia había dejado su primer amor. Sí, pero había un motivo y razón por la cual ellos habían caído en enfriamiento. Nuestro hermano quiere dar un aporte. Estaba porque estaba representando nuestra época, o sea, el tiempo actual que estamos viviendo, ¿verdad? Eso estaba representando la iglesia de la Odisea, ¿verdad? No, estamos en Éfeso. Sí, Éfeso. De Éfeso. Sí, esa es otra. Bueno, todos pasamos por esas 7 épocas. Yo recuerdo, voy a dar mi testimonio. Yo, cuando llegué a la iglesia, hermanos, era todo amor. Yo no podía hablar de otra cosa si no iba la palabra de Dios. Encontraba a alguien y no hallaba de la forma o alguna forma para poder hablarle del evangelio. Veía un árbol que hacía así las ramas y le decía yo, mire, ese árbol no se mueve sino por la voluntad de Dios. Y ahí arrancaba yo a evangelizarlo. Encontraba a alguien, yo lo detenía. Alcanzaba a alguien, yo le hablaba y no dejaba de hablarle. Pero a medida del tiempo, aquello se fue enfriando. Se fue enfriando a tal grado que ya no sentía deseo de ir a la iglesia. Bueno, y eso, pues pienso yo que la voz de Dios me decía, has dejado tu primer amor. Ya no era como era a un principio. Entonces, hermanos, yo pienso que todos vivimos nuestro Éfeso y ahí sucesivamente hasta llegar a la época que estamos viviendo ahora de la Odisea. La Odisea, geográficamente hablando, hay una razón y el Señor la utilizó para nuestra enseñanza. Dice que a la Odisea se le dice, si no mejoras, si no cambias, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Yo recuerdo cuando a mí me hacía daño alguna comida, mi madre me ponía a tibiar agua
y esa agua me la daba con sal. Al momentito estaba vomitando. O sea que lo tibio produce vómito. Entonces el Señor dice, si no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. O sea que todos pasamos por todas esas épocas. Todo eso, el Éfeso, como se conoce bíblicamente, es mi primer amor. Primer amor. ¿Verdad? Cuando nosotros dedicamos a Dios todo nuestro ser, y eso yo creo que los que hemos llegado conscientes a la iglesia de Dios hemos vivido nuestro Éfeso. Pero también posiblemente, si no hemos llegado a la Odisea, todavía hay peligro de que podamos llegar y posiblemente ya no nos levantemos, ¿verdad? Yo digo, no por mi grandeza, por lo que soy, que no soy nada, estoy en pie. Y estoy en pie por la misericordia de Dios, que ha sido grande. Yo he vivido épocas, hermanos, en que he visto la espada de Dios. Y una vez yo bien me recuerdo, hasta el lugar recuerdo, cuando el Señor me mandó un ángel y me dijo, te voy a matar, terco. Así, hermano, vi. Y yo le dije, Señor, así como lo oyen, hermanos. Yo en mi carro. Señor, no, Señor, le dije yo. Perdóname. Ahorita mismo desisto de este mal. Y en ese momento, hermano, y yo lo recuerdo hasta ahora, recuerdo ese drama que yo viví, donde el Señor me dijo, te voy a matar, terco. Hermanos, la gloria de Dios, yo la he vivido en todo momento, y alabo a Dios, bendigo a Dios, ensalzo a Dios por su grandeza para conmigo, hermanos. Es mucho lo que tengo que hablar, pero el tiempo es corto. Gracias, sí, hermano. Bien, hermanos, es un aporte en el cual oímos un testimonio. Ahora bien, carísimos hermanos, pues, el libro de las Revelaciones nos inicia con mensajes claros que el Señor comparte con su siervo Juan. Juan ve al Señor Jesús transformado, ya no en forma de hombre, sino en forma de Dios. Y dice que cuando lo ve y lo oye, él cae como muerto, dice, ¿verdad? Porque no podía soportar la presencia del Hijo de Dios. Por eso que nosotros leemos la palabra del Señor, porque su presencia, así como estamos, no la podemos soportar, hermano. Somos débiles, porque Él es poderoso. Ahora bien, hermano, Juan ve aquella revelación al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, lleno de gloria, lleno de poder, hermanos. Ya el Señor Jesús también anuncia su segunda venida. Se representa el Señor como el Padre que era y que ha de venir. También esperamos su venida, ¿verdad? Hermanos, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1 y versículo 12. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa era la revelación que él estaba viendo. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Él ya no hablaba con una voz pacífica, porque él ya estaba en forma de ¿qué, hermanos? En forma de Dios. Él es Dios, hermanos. Y nosotros le adoramos también, al igual que al Dios Todopoderoso, porque Él formó parte, hermanos, de Dios. Es la deidad de nuestro Dios también, sentado, ¿qué, hermanos? A su diestra, ¿verdad? Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo podíamos nosotros resistir la presencia del Hijo de Dios así como estamos? No podemos, hermanos, ¿verdad? Tenemos que transformar nuestra vida para que allá en el día postrero nos levantemos triunfantes, como se levantó él triunfante, ¿verdad? Porque él venció la muerte y venció al enemigo. Así también nosotros, para ser acreedores, hermano, y ser levantados en la primera resurrección, tenemos que vencer toda tendencia maligna, carísimos hermanos. No ser vencidos, sino ser, que hermanos, vencedores, ¿verdad? Porque aquel que es vencido no se va a levantar, hermano, aunque conozca de la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Cuántos días pasó muerto el Señor, hermano? 3 días y 3 noches, ¿verdad, hermanos? Pero después de 3 días y 3 noches, él venció a la muerte, al poder de la muerte, hermanos. El postrer enemigo, ¿verdad?, del hombre. Ahora dice, y el que estuve muerto, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es poderoso, hermanos. Si la voluntad del Hijo de Dios, no hay salvación. Él tiene, dice, las llaves de la muerte, hermanos. ¿Qué es la muerte, hermanos? Es el postrer enemigo del hombre, ¿verdad? Y nosotros, de hecho, tenemos que morir físicamente, pero viviremos para honra y gloria de Dios en aquel día, cuando Él aparezca por segunda vez. Por ello que debemos doblegar nuestra voluntad a Dios y servirle con amor y con buena voluntad, hermano. Santificar nuestra forma de vivir. Y dice más, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dios le dice que las escriba y que las mande ¿a quién, hermanos? A las 7 iglesias. ¿Cómo estaban esas 7 iglesias, hermanos? Algunas iglesias se les había olvidado, otras estaban en prueba. Hermano, había una iglesia llamada Esmirna, solo voy a parafrasear porque el tiempo es breve. La iglesia Esmirna allí, su líder, aquel que lideraba la iglesia de Esmirna, la iglesia en general, esa iglesia tenía el carácter de ser tan pobre, hermanos, pobre económicamente hablando. Y los hermanos decían, nosotros no nos podemos comparar con las demás iglesias, somos tan pobres. Y el Señor oía esas frases, oía su queja, y el consuelo va y le dice, tú dices que eres pobre, pero tú eres rico, le dijo, ¿verdad? Tú eres rico, le dijo. A veces nosotros confundimos la riqueza espiritual con la riqueza material, pero son dos cosas tan diferentes. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué es preferible? ¿Qué sería más preferible para nosotros? ¿Ser pobres espirituales o ser ricos materiales? ¿Qué podíamos escoger nosotros? Tener todos los bienes de la tierra, ser ricos. Como dijo la iglesia de la Odisea, aquí hay una contraparte en estas dos iglesias. La iglesia de Esmirna era pobre, era muy pobre. Quizás sus reuniones las hacían debajo de una ramadita, ¿verdad? De palmeras de coco. ¿Verdad, hermanos? Allá en una casita improvisada. Pero allí estaban alabando a Dios, eran ricos en el espíritu, conocían los misterios de Dios, Dios se manifestaba, los hermanos tenían dones de sanidad, tenían dones de lengua, habían buenos ministradores, tenían dones de evangelismo. Había riqueza en esa iglesia. Cuando esos hermanos oraban y ponían la mano, rápidamente aquellos enfermos eran sanos.
Estaba rica esa iglesia, estaba enriquecida, hermanos. Pero económicamente eran hermanos pobres, ¿verdad, hermanos? Quizás con una sola mudadita, ¿verdad? Para asistir a los cultos. Un solo calzado, ¿verdad? Mira, hermano, esta iglesia dice que viajaba lejos, a distancia, kilómetros y kilómetros para llegar donde estaba la reunión. Y ellos iban, hermanos, y no se quedaban. Estaban ricos en el espíritu. No había pobreza espiritual. Estamos hablando de la Esmirna. Dejamos la parte de Éfeso. Éfeso había dejado su primer amor. ¿Y sabe por qué, hermanos? La iglesia al inicio estuvo compuesta por griegos, mujeres griegas y mujeres judías. Y allí está el relato en el libro de los Hechos. No lo vamos a ver porque el tiempo es breve. Dice que las mujeres judías menospreciaban a las viudas de los griegos. Y aquellas mujeres griegas en la dispensación, en la administración, eran menospreciadas. Quizás eran un poco desatentas, ¿verdad? Pero las hebreas eran más listas y las menospreciaban. Y allí fue decayendo aquel espíritu de alegría y de gozo. Y aquellos abandonaron su primer amor. Las hebreas quizás criticaban y decían, estas hermanas griegas no son tan atentas. Hermanos, y dice que decayó el deseo. Por eso le dice, has dejado tu primer amor. Porque cuando hay críticas dentro de una iglesia y no son constructivas, esto no viene a dar un bienestar. Como cuando yo me junto con mi hermano y en vez de darme un aliento, ¿verdad? Me quiere poner a sangrar heridas que ya no están, que ya están sanadas. Porque el Señor me sanó, ¿verdad? Mira, hermano, eso pasó en el tiempo de la primera iglesia. Aquella iglesia había dejado ya su primer amor. El menosprecio la hizo que se le fuera decayendo el ánimo, el espíritu de servicio que estaba en ellos. Porque Dios así le dice, yo conozco tu arduo trabajo y el espíritu de servicio, pero has dejado tu primer amor. Esa es una de la iglesia. No las vamos a poder parafrasear todas, pero las que tenemos en mente, ¿verdad? A la iglesia, hermano, de Filadelfia, la iglesia de Sardis, le dice, así le dice, tú dices que vives, pero tú estás muerto, le dijo. Mira, hermanos, iglesia ya, quizás en sus hogares no leían la Biblia, ¿verdad? Todas polvosas. Venían al culto a dormirse. Dormidos y creyendo que estaban en culto, ¿verdad? Y la casa de oración no es para dormir, es para recrearse en la adoración, para oír atentamente lo que se dice. Así estaba esa iglesia, hermano. Estaba descuidándose. Aún el comportamiento se dejaba ver dentro de sus reuniones. Si yo vengo solo a dormir, ¿qué provecho puedo sacar, hermanos? Me voy tal como vine, me voy vacío. Pero Dios nos ha puesto el auditivo, ¿verdad? Para oír, para entender, para unirme. Cuando nosotros hacemos eso, pueden haber dos cosas. Puede ser el estado de ánimo, el estado anímico. O puede ser nuestro descuido espiritual. Pero por ahí anda ese negocio. Y el Señor advierte a las iglesias. Les dice en el estado que están. Ahora ya hago la pregunta. Si aún con todo su descuido y con todas sus faltas, ¿creen que Dios las condenó, hermanos? ¿Qué dicen? Eso, hermanos. Él les hace ver que lleguen, que se arrepientan y que comiencen de nuevo. Habían dentro de la iglesia
hermanos que estaban acostumbrados a comer a sacrificado de los ídolos, que se iban a dar las vueltecitas allá en las ruedas mecánicas, ¿verdad? Por andar complaciendo a los nietos, a los hijos culpaban, pero ¿a dónde está la educación de Dios que Dios ha inculcado en nosotros? Y estas palabras le dijo el Señor a Moisés: se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y cómo es que ahora la iglesia se va a dejar dominar de los nietos y complacerlos en todo? Entonces, ¿cuál es el camino que le estamos mostrando? El camino a la idolatría. Tengamos cuidado, hermanos, cuando el hijo o el nieto le dice: mami, vamos a la playa. Es bonito la diversión, pero cuando ya lo hacemos desmedidamente, hermanos, ya estamos faltando a la ética como cristianos. Hay muchas cosas de las cuales las iglesias fueron señaladas por sus faltas, hermanos. Dios no las condenó, pero sí las llamó a un arrepentimiento, a que vieran su estado, cómo estaban viviendo. El Señor les dijo a los de la iglesia del primer siglo: vosotros sois la luz de ¿qué, hermanos? La luz del mundo. Y una ciudad en alto no se puede esconder. El candelero por allí, ¿verdad? Tenía que estar como, hermanos, iluminando. Vosotros sois la luz del mundo. Nadie pone una luz debajo de un almud. Si no se pone, ¿qué, hermanos? En alto, para que alumbre, dice, a todos los que están, ¿en qué, hermano? En casa. Este candelero, hermanos, por este tubo, así, no estaba hueco, hermanos. Era sustentada la luz que salía acá por un aceite. ¿Cuál es ese aceite, hermanos? En sentido figurado, es el Espíritu Santo de Dios. Una lámpara apagada, hermanos, esa no alumbra. Puede tener la lámpara, pero si no evangeliza, está apagada. Si no lee su escritura, está apagada. Si no habla de Dios, si no canta, está apagada. Si no viene a los cultos, se está apagando esa lámpara. ¿Verdad, hermanos? Nos va a pasar la de las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que ellas no tenían aceite, no había una lumbrera. Hermanos, nosotros somos luz en medio de la colonia, en medio del caserío, allá en el cantón. Nos conocen, hermanos. Y de todo lo bueno que hagamos, de esto los hombres van a glorificar a Dios. Pero de todo lo malo que hagamos, van a vituperar la palabra de Dios. Entonces, de tener cuidado, porque a esa reflexión llamó el Señor a las iglesias, a las 7 iglesias. Y la última iglesia, hermanos, ya casi vamos a ir finalizando. Esa iglesia, hermanos, era la Odisea. Y ella confiaba tanto en sus bienes materiales, porque en ese tiempo habían hombres, personas muy, hermanos, ¿qué, hermanos? Adineradas, acaudalados. Ellos eran hacendados, ellos tenían cuentas bancarias y decían en su mente, tal vez no se lo decían a alguien, pero Dios, que conoce los corazones, sabía lo que ellos pensaban, como piensa de nosotros, como sabe nosotros, todos de nosotros, lo que nosotros pensamos. Y conoció los pensamientos y les dice: vosotros decís que sois ricos, pero tú eres, le dijo, un pobre ciego, cuitado, miserable y desnudo. ¿Cómo estaba ese ángel de esa iglesia? ¿Y cómo estaría la iglesia? Ay de esos que confían en sus riquezas, hermanos. Hay un ay. Ay de vosotros ricos, dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? Ay de vosotros ricos. Más fácil, dijo el Señor Jesús, más fácil es que entre, dijo, un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre ¿a dónde, hermanos? Lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque donde estuviera vuestro tesoro,
allí estará, ¿qué, hermano? Vuestro corazón. Pero si queremos atesorar los bienes de Dios, vamos a estar en la iglesia, vamos a estar estudiando, vamos a estar leyendo, vamos a estar creciendo espiritualmente. Vamos a hacer un ayuno voluntariamente sin que nadie lo sepa. Nos vamos a santificar para Dios, hermanos. Dice así: tanto estrella como candelero aluden a la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Es decir, estos están directamente relacionados con Jesús. Juan fue trasladado a la isla directamente de Patmos. Juan fue trasladado a la isla de Patmos y allí se le dio esta linda revelación del ministerio de las 7 estrellas y los 7 candeleros que alumbran en lugar oscuro. Según el verso 13 de la lectura bíblica, es Jesús quien se mueve en medio de todo y Él es la acción durante el periodo de las 7 épocas de la iglesia. Y esto demuestra que el gobierno que rige a la iglesia es teocrático y las decisiones son vertidas por los tubos de los candeleros, cada uno en su época según lo describe. Me gustaría que viéramos Zacarías 4:2. Es adicional este versículo, pero desde allí viene una profecía, hermanos, de los candeleros. Cuando Dios le habla al profeta menor y le dice: ¿qué ves? Le dijo: yo veo 7 candeleros. Veamos Zacarías 4:2 y alguien que tenga la buena voluntad se pone de pie y me le da lectura. ¿Qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima. Candelabro. Candelabro, sí. Un candelabro. Es igual, pero es lo mismo, ahí se dice candelabro. He aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. Gracias, Señor. Gracias, hasta ahí. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Solamente va. Gracias. Esa es la revelación que venía en la profecía, hermanos. De las 7 lámparas eran las 7 iglesias. El proverbista también hace alusión cuando dice, ¿verdad?, la sabiduría clama en las calles y ha labrado sus 7 columnas. Son las 7 iglesias. Así, carísimos hermanos, pues, gran responsabilidad tenemos nosotros como guiadores de una amada iglesia, hermanos. Y la iglesia tiene que orar por este consejo, porque entre nosotros haya esa virtud que emana de Dios. Dice más, a las iglesias se les escribe en el libro de Apocalipsis, de ser en lugar geográfico, en el tiempo que se escribe, son épocas que la iglesia de Dios atraviesa a lo largo de la historia, que heredan las características de los lugares a los cuales se les escribió originalmente. Estas iglesias cumplieron su época de la siguiente manera. Éfeso desde el año 30 al año 100. Bueno, esas fueron sus épocas en las que ellos desarrollaron, hermanos, sus actividades. Y que en medio de todo ello hubo, hermanos, persecuciones. No fue fácil esas épocas, como nosotros, ¿verdad? Nosotros, según considerados, viviendo la última etapa de la iglesia, quizás un poco conformes. A veces, hermanos, si somos honestos, podemos ver que vamos de avivamiento en avivamiento, ¿verdad? Pero la iglesia al primer tiempo no fue así. Ella mantuvo una estabilidad. Ella evangelizaba. Ella predicaba todos los días en el templo y por las casas. ¿Verdad que sí, hermanos? Ellos estaban adoctrinando. Iban de casa en qué, hermano? De casa en casa, enseñando todos los días la palabra del Señor, diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano pastor por ahí va haciendo avivamientos para que la iglesia, ¿qué, hermano? No se duerma, ¿verdad? Y hay un avivamiento y otro avivamiento y otro avivamiento. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros estemos despiertos y alertas y velemos por nuestra alma. Y eso está bien, hermanos, porque eso nos queda. Pero cambiaríamos esa rutina si nosotros imitáramos, si pudiéramos
imitar la iglesia del ayer. Esa iglesia estaba todos los días en el templo, ¿verdad? Enseñando, otros predicando, otros evangelizando. Y aquellos dice que vendían aún sus bienes y lo llevaban al pie de, ¿qué, hermanos? De los apóstoles, ¿verdad? Y decían, si aquí viene un hermano que ya no tiene calzado, hermano, cómprele calzado. Qué bonito era eso, ¿verdad? Este hermano solo una mudadita de ropa tiene y mire, a los 8 días, solo con la misma viene. Comprémosle otra mudadita, ¿verdad? Que no había quien por ahí dijera, no, si esta es la bendición que Dios me da a mí y venga para acá. No, hermanos, ¿verdad? Fue honesto el Señor, fue honesto en tratar a su iglesia porque movió sus corazones, ¿verdad? Cuando no hay honestidad, hermano, es triste y lamentoso, ¿verdad? Porque todo el yo, primero es yo, segundo yo y tercero, ¿qué, hermanos? Solo es yo, ¿verdad? Yo, Dios me bendice. Y no, la bendición fue por medio de Él para la iglesia. Miren, sí, hermano. Qué bonito es este tema, hermano, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todos los caracteres de las iglesias. Pero Dios en su amor y en su infinita bondad, Él llama al arrepentimiento a las iglesias y nos llama también a nosotros. Porque nosotros debemos de tomar nuestra parte que nos corresponde, amados hermanos. Tomemos nuestra parte. ¿Con qué iglesia se identifica usted ahorita en la actualidad? Con su temperamento espiritual, ¿a qué iglesia se parece usted? Esa es una contestación que usted la va a dar de su corazoncito, decir, yo me identifico con la iglesia tal, ¿verdad? Son 7 iglesias y cada una tenía un temperamento diferente y a cada una recibió una exhortación diferente. Y así en esta mañana Dios habla a nuestra conciencia y Dios nos habla y nos dice que escudriñemos nuestros caminos, que escudriñemos nuestros pensamientos. ¿A qué iglesia nos parecemos ahorita? ¿A cuál iglesia nos queremos parecer? ¿Verdad? ¿Cómo somos delante de Dios? ¿A qué iglesia me parezco yo, verdad? ¿Me pareceré a la Esmirna? ¿O me parezco más bien a la Odisea? ¿Verdad? Ahí sí hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque la Odisea se equivocó. Y para ella no hubo ningún atributo, hermanos. Ninguna. Decirle, ha hecho bastante bueno. No. No hubo ninguna referencia que le dijera, sí está bastante caminando bien, pero deja esto. No. Solo fueron duras exhortaciones, hermanos. Tengamos cuidado para que nosotros no nos vayamos a parecer a esa iglesia. Que siquiera nos comparemos en un poquito a la iglesia de Esmirna, la cual yo admiro bastante, hermanos, porque el ser pobre en este tiempo, ¿verdad? Y otros disfrutando de grandezas, pero alabando a Dios, es gran ganancia, hermanos. Carísimos hermanos, pues, la enseñanza es extensa, el tema es extenso. Hace 40 y tantos años oímos esta enseñanza. Y no se ha terminado la exhortación. Seguimos en pie dándola. Y nosotros terminaremos nuestra jornada. Y van a seguir otros que van a hablar de este mismo tema. ¿Verdad? Pero nosotros se lo debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que en el futuro la iglesia, ¿verdad? Del futuro pueda hablar de estas maravillas de Dios. Carísimos hermanos, para mí ha sido gozo y alegría el haber compartido con ustedes esta bonita en esta enseñanza. ¿Sí? Sí, hermano. Nuestro hermano quiere un tiempecito, ¿verdad? Quedan 5 minutos todavía. Más carísimos hermanos. Bueno, estamos en una escuela donde podemos darnos cuenta de el grande cuidado que Dios tiene de su iglesia, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas. Y ahí en el verso de memoria se explica quiénes son esas 7 estrellas. Dice que las 7 estrellas son, dice, los 7 ángeles que han sido puestas, dice, en cada iglesia. Y dice que estas 7 estrellas están a la diestra
están en la diestra, en la mano derecha de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto, hermanos, es, pues, decíamos en el estudio que tuvimos con los obreros, ¿verdad? Que nosotros como administradores tenemos que ser los primeros en tomar la parte que nos corresponde, porque como decía mi hermano al principio, la iglesia es el reflejo de lo que nosotros a veces como administradores o como pastores somos, ¿verdad? Y es en ese sentido de que debemos de tomar mucha conciencia en el mensaje que el Señor envía a las iglesias. En primer lugar, el pastor tiene que tomar suya la palabra de Dios, ¿verdad? Para luego darla a conocer a la iglesia, ¿verdad? Y ahí están las palabras que el apóstol Pablo le dice a los servidores. Le dice, tú que predicas, dice, predícate ¿a qué dice? A ti mismo. Ojo, eso puede servirnos a todos como una excusa. ¿Para el qué? Para nosotros de repente decir, pero si ni el pastor, ni los concejales, ni los que se paran al frente, ni el ministro, ni fulano de tal que tanto que predica, cumple. Hermanos, todos nosotros sabemos que si bien es cierto la responsabilidad que los administradores del Señor tenemos es grande y que un día el Señor nos va a pedir cuenta del trabajo que nosotros hacemos. Por eso es que hablábamos en el estudio de escuela de que, como dice que las estrellas están a la diestra, ¿de quién? Dice, del Señor. Nosotros debemos de procurar tener una estrecha comunión con ¿quién? Con nuestro Padre eterno. Al momento de preparar nuestros mensajes, que no hablemos lo que nosotros querramos, sino hablar lo que Dios quiere que hablemos, lo que Dios quiere darle a la iglesia. El ángel que recibe de parte del Señor cada mensaje para las 7 iglesias, ellos no podían cambiar el mensaje. ¿O creen ustedes que lo podían cambiar? No lo podían cambiar. Y ese es el misterio de las 7 estrellas, ¿verdad? Que cada ángel, cada predicador, cada instructor de la palabra de Dios no puede cambiar el mensaje. No puede. Debe de decir todo lo que el Señor le diga, así como aquel Micaías dijo, ¿verdad? Vive el Señor, dice que todo lo que Jehová me diga, eso voy a ¿qué? Eso voy a decir. Y eso debemos de entender, hermanos, porque muchas veces como iglesia, lo quiero mencionar en esta hora, podemos tomar los mensajes que se refieren acá, que van con ¿cómo podría decir? Con una etiqueta para cada uno de nosotros. Y mire, nosotros como servidores escuchamos a los predicadores también, y nosotros nos corresponde tomar la parte que nos toca, ¿o no? No puedo yo estar etiquetando a nadie la enseñanza, porque al final es Dios, hermano, el que nos habla. Imagínese usted que en el mensaje que el Señor refiere a la iglesia, por aquí estaba revisando, a la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, no, a la iglesia de Éfeso. Allá téngame, hermano. Fíjate que a la iglesia de Éfeso me llama mucho la atención esta parte donde dice el Señor así, mire. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, le dice, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Voy a venir a ti, le dice, y quitaré, le dice, ¿qué, hermanos? Que quitaré el candelero. O sea, quitaré tu lámpara y vas a andar en tinieblas. O sea, que no se va a ver en ti luz, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y hay otra parte aquí en el mensaje de Pérgamo donde el Señor dice, ahí en el verso 16 del capítulo 2 siempre, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, dice, y pelearé contra ellos, dice, con la espada de ¿qué dice? Con la espada de mi boca. Es que el Señor es el que nos habla a cada uno de nosotros, y nos habla a través de ¿quiénes? De los ángeles, a través de esas estrellas que el Señor dice que las tiene en su mano derecha.
Y Él es el que pone en el predicador. Por eso es de que nosotros, hermanos, debemos de estar con nuestro oído atento, ¿verdad? Y hermanos, tomar el mensaje, tomar la enseñanza, porque eso es lo que Dios quiere. De esa manera vamos a mejorar. Me llama mucho la atención el último llamado que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. Bien interesante, le dice, arrepiéntete y sé celoso, le dice. Y le dice así, mire, yo estoy a la puerta, ¿y qué le dice? Y le llamo. Nosotros pensamos que el mensaje es para el que no ha creído, ¿verdad? Pero el mensaje es para ¿quiénes? Para nosotros. Que nosotros podemos creer que tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. ¿Y qué pasa, hermano? Y no, está afuera. Él dice, ¿está cómo? A la puerta. Y ese es el mensaje del Señor. Solamente, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Paz, hermano. Bien, carísimos hermanos, hemos concluido, ¿verdad? Si creo que ya el tiempo es corto, ya debemos de ser ordenados en esa parte. Ha sido gozo y alegría pues el haber estado delante de ustedes en esta mañana y siempre lo estaré con amor y con buena voluntad para servirlo. Así, carísimos hermanos, Dios les bendiga grandemente al haber escuchado este precioso consejo en esta bonita escuela. Que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea quien gobierne vuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos. Recibamos de pie a nuestro hermano obrero,